Buenas noches, bienvenidos a todos al podcast de la actividad 4, de metodología de la investigación. Para evaluar las fuentes de información que rodean un objeto de investigación, se deben seguir varios pasos, para asegurarse de esta forma que su análisis sea completo y preciso. Primero, identificar las fuentes relevantes. En primer lugar, es importante que un profesional o la persona que realice esta investigación las fuentes de información sean relevantes para el estudio. Estas pueden incluir artículos de revistas especializadas, libros, informes gubernamentales, informes de investigación, de mercado, etc. Segundo, evaluar la credibilidad. Una vez se hayan identificado las fuentes relevantes, el siguiente paso es evaluar la credibilidad. Esto incluye revisar la reputación del autor, la editorial, el sitio web y cualquier otro método de información relevante que pueda indicar si la fuente es confiable. Tercero, analizar el contenido. Luego se debe analizar el contenido de cada fuente para asegurarse que ésta sea relevante y útil para su estudio. Esto implica leer cuidadosamente cada fuente para comprender la información que se presenta y cómo se relaciona con el objeto de estudio. Cuarto, comparar y contrastar fuentes. Es importante comparar y contrastar las diferentes fuentes para determinar si hay información que se contradice o si hay información que presenta de manera diferente. Esto puede ayudar a identificar cualquier sesgo de falta de información. Quinto, verificar la actualidad. También es importante verificar la actualidad de cada fuente para asegurarse que la información presentada sea relevante y actualizada. Esto puede ser particularmente importante en áreas de constante evolución como la tecnología, política, medicina, entre otras. Sexto, utilizar múltiples fuentes. Es importante que se realicen múltiples fuentes para obtener una imagen completa y precisa del objeto de estudio. Esto puede ayudar a reducir el sesgo y proporcionar una perspectiva más amplia sobre el tema en cuestión. Así es, Diego, muchas gracias. Con respecto a lo que mencionas para las referencias y citas bibliográficas, las cuales son fundamentales en cualquier trabajo académico o científico, existen dos citas principales, las citas textuales y las parafraseadas. Las citas textuales consisten en incluir el fragmento exacto de la fuente entre comillas, seguido del autor, la fecha y el número de la página correspondiente. Por ejemplo, si estamos citando la novela 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, una cita textual se vería así. Entre comillas, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el cielo. García Márquez, 1967, C. 9. Por otro lado, las citas parafraseadas implican expresar las ideas del autor con sus propias palabras. Es importante que la parafrasea sea fiel al contenido original para evitar el plagio. Además, debemos incluir el apellido del autor y la fecha de publicación en el texto, seguido de la idea parafraseada. Por ejemplo, si estamos parafraseando un artículo de John Smith, una cita parafraseada se vería así. Según García Márquez, entre paréntesis el año de publicación 1967, entre comillas 100 años de soledad, es una obra maestra de la literatura latinoamericana que ha inspirado a generaciones de escritores. Cualquiera sea el tipo de cita que utilicemos, es esencial que incluyamos una referencia bibliográfica completa al final del trabajo. Esta referencia debe incluir el nombre del autor, la fecha de publicación, el título del trabajo, el lugar de publicación y la editorial si se trata de un libro, o el título del artículo y la revista si se trata de un artículo científico. Por ejemplo, la referencia bibliográfica para 100 años de soledad se vería así. García Márquez, G. entre paréntesis 1967, 100 años de soledad, Buenos Aires, Argentina, Sudamericana. En resumen, es crucial que al hacer cualquier trabajo académico o científico, utilicemos adecuadamente todas las fuentes utilizadas en el trabajo. Al hacer uso del formato APA para citas y referencias bibliográficas, podemos asegurarnos de hacerlo de manera correcta y profesional. Así podemos respaldar nuestras ideas de manera clara y efectiva, y asegurarnos de respetar los derechos de autor. Por esto, no olvidemos citar. Gracias, Gabriela, por decirnos cómo citar correctamente. Dado que es importante que el profesional tenga en cuenta el derecho de autor en cada uno de los documentos que elabora,
Como explicó Juan Carlos Salazar, abogado experto en propiedad intelectual, abro comillas, es importante que reconozcan la importancia de los derechos de autor porque así pueden saber qué hacer y no hacer en cuanto a apropiarse de ideas ajenas, cierro comillas. El desarrollo y crecimiento económico durante los últimos años ha permitido que los individuos tengan la posibilidad de prosperar debido a ideas novedosas. Dichas ideas pueden ser protegidas gracias a la legislación. El derecho de autor surge de la propiedad intelectual como el reconocimiento que se le otorga a la protección normativa de las creencias realizadas por el intelecto del hombre, donde se reconocen los derechos de autor, los derechos de propiedad industrial, nuevas variedades vegetales. Esto conlleva a que la propiedad intelectual es mecanismo que salvaguarda aquellas creaciones del ámbito intelectual. El derecho de autor protege toda la creación intelectual original de naturaleza artística y literaria, creada por una persona física y susceptible de ser divulgada o reproducida. Es el conjunto de normas que protegen al autor como creador de una obra en el campo literario y artístico, entendida esta como toda expresión humana producto del ingenio y del talento que se ve materializada de cualquier forma perceptible por los sentidos y de manera original. Así es, Daniel, muchas gracias. Bueno, con esto finalizamos este podcast. Muchas gracias.